Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 10 de diciembre del 2024. Numerosas controversias, la mayoría de ellas infundadas, giran en torno a la figura del mariscal presidente don Francisco Solano López Carrillo, el héroe máximo del Paraguay y de la América Española en el siglo XIX, según el argentino Atilio García Melid. Tuvo que afrontar todo tipo de difamaciones, calumnias e injurias. Estas se originaron ya durante su vida, pero especialmente tras la Guerra de la Triple Alianza, algunas de ellas fueron asentándose en el inconsciente colectivo, especialmente gracias a la propaganda constante y a los infundios que repartían por el mundo sus enemigos, quienes quedaron en el poder en la República del Paraguay. Una de las cuestiones que más se debatió fue el asunto de su nacimiento. Como usted lo escuchó, el mismo nacimiento del mariscal Francisco Solano López, es decir, el lugar, la fecha y los padres de Francisco Solano López fueron puestos en cuestionamiento en un determinado momento de la historia. Y no pensamos o no considero que con este pequeño podcast podamos zanjar ese tema que hasta ahora despierta pasiones, pero sí quiero echar algunas cartas sobre la mesa para que la gente comprenda, para que la gente escuche, analice y tenga en cuenta de dónde provienen estas cuestiones. Esto es la Real Historia. Francisco Solano López Carrillo nació el 24 de julio de 1827. Este es un hecho bastante discutido. Sin embargo, las fuentes de la época contemporáneas al mariscal López, todas ellas indicaban que su nacimiento fue el 24 de julio de 1827. Los periódicos de la época, como el Semanario o el Eco del Paraguay, por citar algunos, si bien no decían directamente el día del nacimiento, el día exacto del nacimiento del mariscal, sí señalaban indirectamente a partir de la edad del mismo, a partir de la edad del mariscal, cuando mencionaban, por ejemplo, un decir, el general Solano López, de 27 años o de 31 años, estuvo en tal lugar e hizo tal cosa, y a partir de esa mención indirecta, haciéndose la resta de los años, del año de publicación del semanario o del Eco del Paraguay, menos el año que le indicaban o que indicaban en sus textos que le atribuían al mariscal López, tenemos como número que coincide en el año 1827. Esto en un par de publicaciones del Semanario y del Eco del Paraguay se puede constatar. Lo interesante de ello es que ambos periódicos hacían esas, digamos,
hacían esos reportes antes de que surja una intensa y agria propaganda en contra de la figura de Francisco Solano López Carrillo. Pero el periódico paraguayo que más taxativamente señala la fecha de nacimiento del Mariscal López es El Centinela, de fecha 24 de julio de 1867, precisamente porque esa fue una edición especial de dicho periódico, El Centinela. Y allí dicen textualmente que el mariscal Francisco Solano López Carrillo nació en Asunción el 24 de julio de 1827. Contra esa afirmación, que se hizo probablemente con conocimiento del presidente López y con conocimiento de todos los presentes, realmente es muy difícil discutir. Sin embargo, algunos señalan que esto surgió precisamente por el interés del mariscal López de imponer que esa fue su fecha de nacimiento. Realmente tal acusación carece de sustento por lo siguiente. Si el mariscal quería imponer tal cosa, le convenía o le era mucho más fácil fabricar cualquier tipo de documentación e introducirla en cualquier tipo de lugares y así dejar por constancia que esa fue su fecha de nacimiento, el 24 de julio de 1827. Sin embargo, lo que tenemos es todo lo contrario, ausencia de documentación. Entonces, realmente quienes afirman tal cosa no pueden demostrar y no pueden sostener esas afirmaciones de que el mariscal López quisiera imponer por la fuerza. Aparte, a él qué le afectaba y qué no le afectaba decir su verdadera fecha de nacimiento. No le afectaba, él estaba en el poder. Es cierto que en el contexto de guerra, es cierto que en el contexto de una propaganda intensa en su contra, pero estaba en el poder. No le afectaba decir la verdad sobre su nacimiento. Luego tenemos otros elementos interesantes, como por ejemplo que periódicos internacionales hablan del nacimiento de Francisco Solano López en Asunción el 24 de julio de 1827, o por lo menos en el año 1827. Es el caso del semanario francés L'Illustration, que cuando Francisco Solano López asume la presidencia de la República tras la muerte de don Carlos Antonio López Insfrán, su padre, ellos dicen que nació en 1827, años antes de la Guerra de la Triple Alianza. Y todavía más, otras fuentes internacionales sorprendentes, como por ejemplo un libro, Les Contemporains Célèbres, Los Contemporáneos Célebres, publicado en París en 1869, cuenta con un artículo de un francés, Félix Aucain, y este autor afirma que el nacimiento de Francisco Solano López fue el 24 de julio de 1827 en Asunción. Todas estas fuentes son contemporáneas y probablemente tanto La Ilustración, el periódico La Ilustración, como Félix Aucain en su libro o en su artículo que está en el libro Les Contemporains Célèbres sobre el presidente Solano López, probablemente ambos utilizaron fuentes oficiales para decir tal cosa. No existe otra hipótesis. Es difícil pensar de otra manera. Utilizaron las fuentes oficiales con las que contaban o la información fidedigna y oficial con la que pudieron contar y a la que pudieron acceder. Y esto es solamente
un pequeño aspecto o un pequeño elemento que echamos sobre la mesa. Otro asunto clave es que todos coinciden, todas las fuentes de la época coinciden en que el mariscal López nació en Asunción. Algunos señalan Manorá, el distrito de Manorá, y otros señalan Trinidad, que puede ser lo mismo que igual, porque en esa época Manorá, el distrito de Manorá, estaba, y de hecho que es limítrofe con la parroquia de la Santísima Trinidad. Y entonces lo que puede estar pasando en ese caso es que algunos se refieren a la parroquia de Trinidad y otros se refieren a Manorá, que viene a ser lo mismo que igual, porque Manorá estaba bajo jurisdicción de la parroquia de la Santísima Trinidad. Y todos coinciden en que nació o en Manorá o en Trinidad. Las fuentes de la época son en eso prácticamente unánimes. Últimamente se está difundiendo la especie de que habría nacido el mariscal López en la Villa del Rosario, en el actual departamento de San Pedro. ¿Y por qué? Porque doña Juana Pabla Carrillo de Larios y Viana, o Viana y Larios, tenía una gran estancia en esa zona. Y cuando ella se casó con don Carlos Antonio López, ellos fueron a esa estancia numerosas veces para estar lejos del alcance de don José Gaspar Rodríguez de Francia, que entonces era el dictador del Paraguay. Y según esta versión, ellos habrían tenido allí en Villa del Rosario, en el actual departamento de San Pedro, al mariscal López. Pero ninguna fuente de la época menciona esto. Lamentablemente hay que decirlo, ninguna fuente de la época menciona esto. No es imposible, y nada es imposible en la historia, pero hay que tener algún sustento muy sólido y muy contundente para esta afirmación. Y no hay el sustento ni la base sólida para tal cosa. Sí tenemos que los periódicos de la época, el Semanario, el Eco del Paraguay, especialmente el Centinela y estos otros periódicos o fuentes extranjeras contemporáneas al mariscal López, todas coinciden con que él nació en Asunción o en Manorá o en Trinidad, que podrían ser perfectamente lo mismo, como ya expliqué, porque el distrito de Manorá era limítrofe o estaba prácticamente bajo la jurisdicción de la parroquia de la Santísima Trinidad. Entonces, al decir una cosa, prácticamente es decir lo mismo en esa época. Hay que tener realmente alguna prueba muy fuerte y muy contundente para afirmar que el mariscal López nació en Villa del Rosario y no en Asunción. Con todo respeto y cariño a los rosarinos y a los sanpedranos, pero es así. Sobre el asunto de la paternidad de don Carlos Antonio López Insfrán, también todas las fuentes de la época coincidían en eso, en que era el padre de Francisco Solano López Carrillo. Sin embargo, desde Buenos Aires, los amargos maldicientes de la Asociación Paraguaya, que posteriormente se llamó Legión Paraguaya, en sus periódicos, como por ejemplo El Grito del Paraguay o las cartas que mandaba Manuel Pedro de Peña, un exiliado y criminal que fue a refugiarse en Buenos Aires porque se lo descubrió cometiendo actos de corrupción en el gobierno de Carlos Antonio López. Y él mandaba sus cartas presentándose como un perseguido político y los periódicos porteños le publicaban sin ningún problema todos sus disparates. Allí empiezan a aparecer esas versiones antojadizas de que Francisco Solano López en realidad
sería hijo de Lázaro Rojas de Aranda y no de Carlos Antonio López. Especialmente es Manuel Pedro de la Peña el que insinuaba tales cosas. Insinuaba tales cosas, apelando a su condición de tío por parte de madre, de tío lejano, no tan cercano, pero un tío lejano por parte de madre de el mismo Francisco Solano López. Entonces él insinuó en los periódicos porteños de la época a través de sus cartas que quizás habría sido Francisco Solano López hijo de Lázaro Rojas de Aranda, que era padrastro de doña Juana Paula Carrillo, la mamá del mariscal. O sea, imagínense la novela cuasi pornográfica que fabrica Manuel Pedro de la Peña. Que el padrastro se metió con la hijastra y de allí nace Francisco Solano López. Eso es lo que más o menos daba a entender Manuel Pedro de la Peña. No se animaba a asegurar ni a afirmarlo al 100%. Él simplemente lo insinuaba. Pero el estadounidense Charles Washburn, que fue ministro plenipotenciario de su país ante la República del Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza y un poco antes también, este hombre, que fue el correveidile, que fue el informante de los conspiradores y el protector de los conspiradores contra la vida del mariscal López en la llamada conspiración de San Fernando, vulgarmente llamada conspiración de San Fernando. Este señor escribió o se le atribuye un libro llamado History of Paraguay, y en realidad es más largo el nombre del libro. Y en el tomo 1 de dicho trabajo, al rumor de Manuel Pedro de la Peña, él lo convierte en realidad. Y él afirma tajantemente que se entrevistó con personas que ahora ya están muertas del barrio de Manorá en Asunción, y todos ellos le afirmaban y le aseguraban que el mariscal López en realidad era hijo de Lázaro Rojas de Aranda y no de Carlos Antonio López. O sea, allí tenemos el origen del embuste, el origen de la patraña, el origen de la mentira. Que Manuel Pedro de la Peña, uno de los fundadores de la Asociación Paraguaya, los Legionarios, que uno de sus hijos fue soldado de la Legión Paraguaya, Otoniel Peña, este hombre insinuaba, sin afirmar del todo, pero insinuaba que el mariscal López era hijo del señor Rojas de Aranda. Y esta insinuación para Charles Washburn ya se convirtió en una verdad. Y Washburn lo afirma y lo asegura en su libro History of Paraguay, que ya mencioné. De allí se originó toda la bola de nieve que cayó como avalancha mentirosa y que inundó las mentes de muchas personas en la posguerra sobre todo. Ya no necesitaron más los que vinieron después de la muerte del mariscal López a ocupar el país, a rapiñar y destruir el país. Con ese chisme inventado por Peña, que Washburn lo convirtió en una verdad absoluta, ellos ya estaban afirmando a los cuatro vientos que el mariscal López no era hijo de Carlos Antonio López. Y ese es el origen de tal patraña. Por supuesto, hacer un estudio de ADN zanjaría este problema. Lastimosamente, ni siquiera sabemos hoy en día si tenemos los verdaderos restos del mariscal López y los verdaderos restos de don Carlos Antonio López. Hay que decir las cosas como son. Probablemente los que están en el panteón de los héroes
en ambos casos sean restos simbólicos y no los verdaderos restos. Pero esa es cuestión para otra discusión seguramente. Lo cierto es que estas son las cartas puestas sobre la mesa. El mariscal López nació el 24 de julio de 1827. Todas las fuentes de la época así lo afirmaban. Solamente sus adversarios ya mucho después empezaron a especular que él habría nacido en 1826 y que no habría sido hijo del señor Carlos Antonio López, sino que en realidad supuestamente habría sido vástago y descendiente de Lázaro Rojas de Aranda, el padrastro de su mamá, Juana Paula Carrillo. Esa es la versión novelística que fabricaron. Por supuesto que no vamos a zanjar esta cuestión en un solo programa, en un solo podcast. Se tienen que seguir haciendo investigaciones, buscar documentos, buscar evidencias, buscar pruebas, pero al menos ponemos las cartas sobre la mesa. Síganos en las redes sociales, esto lo hacemos nosotros a través de YouTube, por supuesto. Suscríbanse al canal de Informate PI, pero también en las demás redes, si es que nos encuentran: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, etcétera, etcétera. Y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo martes para otro episodio de La Real Historia. Hasta entonces.